¿Cómo fue que a vos se te ocurrió armar Cerú? No sé. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Empezó porque yo quería tocar con David. Y me iba a su casa y trataba de convencerlo. Con factura. Con factura. Después me di cuenta de que no era la factura. No. Que lo iba a convencer. El día que fue con una JB y me convenció. Y bueno, después de mucho ir para allá y para acá, decidimos irnos a Brasil, a Bucios. Alquilamos una casa con nuestro amigo Oscar López, buenísima. Esperamos como 2 meses que llegaran los instrumentos. Mientras esperábamos los instrumentos, nos hicimos unos drinks. Y una vez que llegaron los instrumentos, empezamos a componer esas maravillosas canciones. Con un hangover de la caipirinha. Plomeamos los equipos. Y después yo tuve que venir acá para buscar un poco de dinero porque yo me quedé buceando pescado. Él se quedó buceando. Mejillones todos los días. Y ahí pensamos que un dúo no era buena idea, que mejor un cuarteto. Y bueno, le hablé a Moro y me recomendaron a Pedro. Él es el recomendado, o sea. Bueno, es el recomendado. Lo fui a ver a tocar un pub donde se ganaba la vida, este pobre muchacho. Dignamente. Atendía las mesas, pero dignamente. Dignamente. Y luego él se tomó una combi, alquiló una combi, llevó los equipos a San Pablo, de la mano de Billy Bond. ¿Quién alquiló la combi? No él. De su propio pecunio. El salón. Me cargué los equipos, me subí. Es cierto que no estamos en vídeo. Cargó los equipos y ahí alquilamos una casa en San Pablo, que era muy bonita, por cierto. Y una noche llegaron Moro y Pedro. Y ustedes dijeron hace siglos que los estaba esperando. Exactamente. Enchufamos, marcamos 4 y dijimos, este es el maravilloso conjunto Cerú Girán. Lo que escuchábamos eran las voces de Charly García, David Lebón, Pedro Aznar, también estaba Oscar Moro presente, y de 2 jóvenes periodistas, Luciano Di Vito y Fernando González, que en 1988, un 9 de marzo, lograron lo que se conoció como la entrevista imposible. 6 años después de la separación, reunieron a Cerú Girán. Y bueno, ahora esa entrevista completa se puede leer en el libro La entrevista imposible, que ha editado Vademecum, una larga historia de 36 años detrás de este material. Un segmento de esa entrevista también se escuchó en radio en su momento, en el programa Maratón de Ari Paluche en la Rock and Pop, pero no mucho más que eso. Voy a saludar a Luciano Di Vito, que ha tenido la gentileza de contactarse, de aceptar esta llamada para charlar con nosotros de este trabajo que tiene 36 años de historia. Hola Luciano, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Se te escucha un poco... Gracias a ustedes, para mí un placer estar con ustedes. Se te escucha un poquito bajo, pero vamos a ir mejorando. ¿Ahí me escuchás mejor? A ver, sí, me asienten desde el otro lado en la producción que sí. Bueno, qué historia, ¿no? Jóvenes estudiantes de periodismo y dijeron, ¿y si juntamos a Cerú Girán? Así empezó todo. Así empezó todo una tarde del 87 con Fernando, que Fernando estudiaba en el Grafotécnico, yo estudiaba en la Kennedy, éramos amigos ya desde la escuela y teníamos, bueno, esa idea de querer hacer un programa de radio y entrevistar gente y esas cosas que parecían imposibles cuando uno tiene 20 años, hace 36 años. Uh-huh. Entonces, bueno, queríamos una carta buena de presentación, ¿viste? Queríamos hacer algo que nos diferencie de todo lo que estaba pasando en ese momento. Y nosotros íbamos mucho al Submarino Amarillo, que era un programa que estaba en Radio del Plata, claro, acá en la ciudad de Buenos Aires, en pleno centro, en Santa Fe 2043. Y los músicos estaban muy cerca ahí, o sea, los entrevistaban en vivo.
iban los músicos, no sé, me acuerdo siempre de que ahí lo conocí a Cerati, que lo llevaba Gustavo Bove, ¿no? Que después fue uno de sus biógrafos. Claro. Y bueno, en ese programa, donde empezamos atendiendo los llamados de los oyentes, hicimos algunas cosas, por ejemplo, Tom Lupo, que también estaba ahí, un día me mandó también me gustaba mucho el Pat Messini Group y lo fui a ver y me dijo, sacalo para la radio, y fuimos con Fernando, el móvil naranja eran las cabinas viejas de teléfono, entonces, sí. Bueno, hicimos una cobertura, un principio de cobertura ahí. Y bueno, así salió la idea, tengamos una idea que fue, juntemos a Serú Girán. Y así fue, empezamos a pensarlo, a ver si era posible, sabíamos que los 4 estaban acá, sabíamos que Charlie vivía cerca de donde vivíamos nosotros, 1 cuadra y media, Fernando vivía un poco más lejos, 5 cuadras, yo vivía con mis viejos, todavía Fernando con su vieja y su hermano, entonces era fácil, digamos, pensar en el acceso a Charlie. Pedro no sabíamos mucho, que se presentaba cada tanto. David, que tenía la escuela del taller de música y arte. Y Moro, que había tocado con Riff. Esa era nuestra primera configuración, sin Google, sin nada. Claro. Y pensando en archivos que hubiese en ese tiempo de solamente los diarios y el Expreso Imaginario y la Pelo y no mucho más. Claro. Y bueno, fuimos a tocar directamente el timbre a Charlie, primero que lo toca Fernando. Primero toco yo, y del otro lado dicen, ¿quién es? Y yo le digo, Divito, mi apellido. No, sí. García no está, no dice. Y literal dimos la vuelta a manzana, volvimos a tocar y tocó Fernando, dijo, González, soy González, adelante, dijeron. Y ahí se abrió la puerta y no sé qué González estaban esperando, pero nos abrieron la puerta. A Tweety todavía no, calculo. No, Tweety no, todavía no. Iban a pasar unos años. Y ahí nos recibe Charlie en el mítico departamento donde vive ahora, el mismo, ahí en Coronel Díaz. Nos recibe, lo más bien, nos trae alfajorcitos de maicena y Coca-Cola, nos hace sentar, nosotros le decíamos que estábamos estudiando periodismo, que no teníamos ningún medio para pasar la nota, y nos dice, bueno, que para él hacer la nota era si los otros 3 estaban de acuerdo. Los otros 3 eran Moro, Lebón y Pedro. Claro. Y bueno, dijimos, dale. Entonces, bueno, nos anotan un papel y llamame acá y me van contando las novedades. Bueno, salimos pensando que ya era listo el pollo, ¿viste? Y nada que ver. Bueno, de ahí contactamos a Lebón, que tenía un aviso del taller de música y arte, donde también daba clase Baglietto y otros músicos. Contactamos a David y David nos dijo también, si los otros 3 quieren, hacemos la nota, me llaman y combinamos. Pedro tardamos un poco más, estaba tocando en algún lugar. Mientras tanto el tiempo avanzaba, ¿no? O sea, esto fue octubre, noviembre del 87 y llegamos a diciembre encontrando a Pedro. Pero Pedro nos dijo, yo me voy a tocar, no me acuerdo a dónde. Charlie nos avisa que tenía una gira, creo que algo sabés, con Luca Prodan. Claro, que también, que no se hace, finalmente. Claro. No se hace, pero era una gira que Charlie nos dice, me voy con Luca a tocar a Río de Janeiro. No sé, y nosotros seguíamos sin encontrar a Oscar, a Moro. Bueno, pasa el verano, pasa enero y febrero, los músicos vuelven, Charlie nos llama a nosotros y nos dice, ¿qué pasa con la nota? O sea, se había invertido la carga, ¿no? Estaba más entusiasmado que ustedes. Claro. Y nosotros medio como que, viste, tambaleamos ahí porque a Moro no lo encontrábamos. Y bueno, una noche decidimos bajar la nota porque Oscar no aparecía. Y bueno, fuimos a comprar una cerveza, algo, y en la despensa donde estábamos, tipo 2, 3 de la mañana, atrás nuestro alguien pide 100 de crudo y era Moro, ¿no? Bueno. O sea, como para hacer épico todo esto. Claro, como para hacerlo bien aparece, épico. Viste que cada nota difícil tiene un componente
así como mágico, algo que termina cerrando las cosas, y aparece Oscar, que nos dice que se había mudado hace poco a una casa nueva, que no tenía teléfono, ¿no? Esto es para la gente joven, que teléfono antes podían tardar meses o años, claro, salvo que tuvieses un milico amigo, un conocido amigo que con una módica suma en negro te ponía el teléfono. Era en la época todavía existía Entel, así que... Entel, exactamente. Bueno, él nos da el teléfono de su amigo, donde le dejamos mensajes, al tiempo nos llama él, y bueno, combinamos para el 9 de marzo, el 5 se muere Olmedo, o sea que había como una especie de conmoción popular muy grande, pero bueno, hicimos la nota del 9 de marzo a la tarde, ahí en el taller de música y arte, y habremos estado unas 6 horas, de las cuales 4 horas y media ellos hablaron con nosotros, y 1 hora y media se dedicaron a tocar y a divertirse, que fue también como un ajuste con el tiempo, porque yo era muy chico, tenía 13, 14 años cuando se separaron, los había visto 2 veces, pero es obvio que a los 20 años tenés otra percepción muy distinta que la que tenés a los 13 o 14 años, ¿no? Claro. Así que ahí fue como mi venganza de que pude ver a Serú Girán divertirse, tocar. Además, lo guardé para siempre porque después ya el 92 fue otro cantar, ¿no? Claro, además esa zapada, ¿no? ¿Cuántos eran ustedes? 2 más el fotógrafo amigo que llevaron, y había alguien más. Y estaba Eduardo Vergallo, que es un personaje fundamental en esto, que fue el que lo grabó, que grabó de consola la entrevista y grabó de Querusa también la zapada, porque a nosotros los músicos nos dijeron no se puede grabar esto. Claro. Entonces eso quedó. Pero esa historia también la cuento en el libro, que un coleccionista, Lautaro Pavía, me la acerca en el año 2000, la grabación de la zapada. Sí, sí. Y me llama un día y me dice, tengo algo que es tuyo. Y yo pensé que me habían choreado algo. Y me dice, no, es la zapada de la nota que hiciste con Serú Girán. Y bueno, después se masterizó un poco, siempre estuvo en YouTube, pero digamos, nosotros después de la nota no tuvimos mucha suerte, no nos creía nadie que habíamos juntado. Claro, ese es el tema, ¿no? Después de haber buscado tanto que los 4 estuvieran, consiguen esas 4 horas de charla, tenían los cassettes, ¿y qué pasó? ¿Fueron a Submarino Amarillo? ¿Fueron a otra radio? ¿Y qué pasó? Cuando terminamos de hacer la nota, el Submarino Amarillo ya no existía más. Se había pasado del Plata a Continental, y de ahí creo que a Splendid, y después se murió más o menos el programa. Entonces, digamos, la nota pasó de que Paluch, Ari, que se portó muy bien porque él nos creyó, nosotros tuvimos una reunión con Greenbank, que nos consiguió un contacto y nos dijo, vayan a... Nosotros le dijimos que él nos dice que quieren a cambio, y nosotros le dijimos un programa en Rock and Pop, y me dice que no. Entonces nos manda a hablar con Mario, con Pergolini y con Ari. Mario no nos cree directamente, me quería cambiar el disco de Serú Girán por los 2 primeros de Lerner, ¿viste? Era una afrenta. Más. Sí, sí. Entonces, y Ari sí nos creyó y nos puso a disposición un estudio que tenía Rock and Pop en la calle Alem, acá en Capital, y ahí con Guillermo Raigorowski en los controles y Gabriela Radic en los copetes de locución pudimos hacer la nota, digamos, armar la nota, pasar el audio, y eso fue lo que se escuchó en el programa 100 de Maratón. Pero a partir de ahí se vendió, creo que a Uruguay, a una radio de Perú, y no mucho más, porque el resto no nos creía ni aún saliendo la nota. Después salió en la revista Rock and Pop número 31, cosa que está ahí, sí, gracias a la antropología rockera de rock, que hace magia con eso, y ahí está la revista y la nota, que eso realmente el que empujó esa nota fue Pipo Lernoux. Entonces la nota, después de unos años, quedó guardada. Fernando dejó de estudiar periodismo, se dedicó al comercio, otras cosas, hoy es un empleado de ARSAT, y yo me dediqué al periodismo y lentamente me fui alejando de la cosa del periodismo de rock. No, yo siempre digo que existe el periodismo, no el periodismo rock, de espectáculo, claro, o de agropecuarios, ¿no? Pero por edad me gustaba mucho la música y tenía ganas de entrevistar a todos los músicos, y de hecho conocí un montón.
Una semana antes que fallezca, con Lupo lo conocí a Luca, conocí un montón de músicas, pero lo mismo con Spinetta, o sea, conocí gente que después terminaba en la casa pero que no hacía la nota. ¿Entendés? O sea, bueno. Con Cerú fue distinto porque no los conocía y terminamos haciendo la nota. Claro. Pero después mi carrera periodística tomó para otros lados, ¿no? ¿Y qué pasó durante esos años? ¿Quién se quedó con el material? Yo, me quedé yo con los crudos. Ajá. Porque se había armado como una suerte de leyenda urbana, si ese material existía. En realidad lo que pasó fue que no lo pusimos en redes y lo que estaba era la famosa y mal llamada reunión secreta. Claro. Entonces no había... entonces la gente desconfiaba de la nota y nosotros la nota la teníamos guardada porque nos parecía que no era momento. Ahora fue el momento porque estamos todos más grandes, los músicos también están más grandes. Y hay quizás, como diría Federico Manuel Peralta Ramos, una generación de gente que no conoce a Cerú Girán. Entonces, creo que está bueno volver a instalar el tema de Cerú y escuchar su música. Coincide también con que se están remasterizando sus discos. Sí. Y hay como una cosa, ¿no?, épica en lo de Cerú y más ahora, ¿no?, que todo el mundo habla de Charlie, la letra de Charlie y demás, ¿no? No vamos a contar todo el libro porque, bueno, la intención es también que la gente se entusiasme, lo compre y lo lea. Es un libro que es una entrevista más algunos agregados, ¿no?, por supuesto. Pero ¿qué clima, eso se nota en el libro, ¿no?, de buena onda había entre los músicos? ¿Lo esperaban así? Mirá, cuando a medida que íbamos avanzando para hacer la nota, ellos estaban ansiosos de encontrarse entre ellos. Uh-huh. Cuando llegamos ese día a la calle Gascón, cuando se encontraron entre ellos, casi te diría que eran como mejores amigos de la secundaria que se vuelven a ver. Entonces el clima fue súper distendido toda la nota, se ríen, se cuentan chistes, bardean a uno, bardean al otro, baja en línea. Yo escuchándolo después y leyendo el libro otra vez, en estos tiempos, me doy cuenta que algo que dice Roque, que está muy bien, que nosotros le pusimos mucha garra a esa entrevista y mucha la inocencia que tenés claro, de los 20 años y de no tener un medio que te contenga en ese momento. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros queríamos alquilar una cámara de video, pero era más caro en esos años. Era imposible para nosotros alquilar una cámara de video. En una parte de la entrevista hablan, ¿no?, de los videos de las bandas y Pedro Aznar hace una descripción como la tuya, ¿no?, de que para hacerlo bien se necesitaba mucho dinero. Claro, se necesitaba mucho dinero en ese momento y más cuando nosotros, digamos, en ese momento no existía la figura del periodista freelance como ahora. Entonces, el clima fue totalmente cálido, totalmente ameno. Y además eso fue lo que permitió revisar toda la historia de Cerú Girán. Fíjate que no hay muchos reportajes. Si bien Cerú era una banda que daba los reportajes los cuatro, sí. Esto me lo contaron también, me lo contó Roque, me lo contó otra gente. Creo que hay una entrevista de Víctor Pinto del Expreso Imaginario del año 81 y después no hay así en esos años escuchar las voces de ellos contando qué fue Cerú Girán. Uh-huh. Como tampoco hubo un empresario que sepa captar en ese momento que estaban a punto caramelo para... Claro, eso se nota, ¿no? Para volver a tocar, ¿no? Se nota en la entrevista, primero cuando hablan del final y con las ganas que se quedaron, especialmente Moro, Lebón, ¿no? Y bueno, apelando a eso, ¿no?, a la inocencia que podían tener a los 20 años cuando ustedes le dicen, bueno, están para volver, y en verdad lo que ponen por delante los músicos es, bueno, si está la plata, sí. Sí, yo creo que eso tiene que ver con el momento que tenían cada uno. Fíjate que el que estaba en el mejor momento era Charlie. Charlie, sí, venía de parte de la religión. Claro. Lebón no me acuerdo qué estaba haciendo, pero no tenía, ¿viste? Tenía que vivir con la escuelita. Uh-huh. Y Pedro había sacado fotos de Tokio. Y ya quedaba lejos el disco de Moro y Satriani. Claro. ¿No? O sea, yo creo que había una necesidad financiera, pero yo creo que si alguien les hacía una oferta, quizás lo hubieran agarrado. O sea, estaban muy felices de verse. Y de hecho, la zapada, cuando tocan con los instrumentos que eran con lo que practicaban los chicos que iban a la escuelita. O sea,
no llevan sus propios instrumentos. Si ves la contratapa, en el retiro de tapa de la contratapa, sí, se ven los instrumentos con los que ellos tocaban. Y fíjate que Charlie pone el teclado, el Casio, arriba de una silla. Ahí lo la estoy batería viendo. de Moro no se ve, pero es una batería de principiante. Tuvieron un ratito para afinar, o sea, fue maravilloso. Empezaron a tocar y se acordaban todo. Y ahí estuvieron y disfrutaron mucho tocar Beatles, algún tema de los Stones, uno de Prince, ahí tocaron de Great Pretender un ratito para David juegue, o sea, fue mágico eso. Nosotros tuvimos 2 días sin dormir, después me imagino. nos sabíamos la memoria en un momento. Claro. Bueno, pasaron 36 años, fue el momento de editarlo a través de Vademecum, la entrevista imposible, acá lo tenemos, uno de los ejemplares de Luciano Di Vito, con quien estamos charlando, y Fernando González. Con Fernando, obviamente, una cosa es leerlo, otra cosa es escuchar la entrevista, ¿no? Pero medio que Pedro Aznar se picanteó cuando hablan de su paso por Berkeley. Sí, porque es medio como que Charlie lo venía ninguneando, le dice, te fuiste a tocar con el Paz Martini, le dice, lo venía chicaneando, y cuando Fernando le pregunta no le gustó nada, pero contestó bien. Vos lo lees y te da como una sensación, a ver, no sé si está bien lo que te voy a decir, pero yo creo que Pedro se apuró a salir de Serú Girán. Ajá. No que se arrepiente, porque creo que lo que hizo de él es parte de él. Pero yo creo que él se apuró en ese momento a salir de Serú Girán. Y en ese momento en que hacemos la nota, me parece como que le cae la ficha. Claro. No sé si me entendió bien lo que quiero decir. Sí, clarito. Entonces creo que preguntarle mucho por Berkeley, preguntarle mucho le rompió la pelota. No así obstante, contestó bien. Sí. Bueno, lograron lo imposible, reunir a Serú Girán 6 años después de su separación. Todavía no se había confirmado el regreso del 92, obviamente. Charlie tenía un par de discos en el medio brillantes para hacer, ¿no? Aparte de parte de la claro. relación. Totalmente. Estaba preparando Chicas, si no me equivoco, y iba a venir Chicas y después iba a venir Filosofía Barata. Uh-huh. O sea que en un momento clave también para lo que era el rock argentino de esa época, ¿no? Año 88. Y además el privilegio y la suerte, viéndolo en perspectiva, de escucharlo a Oscar Moro. Claro. ¿No? O sea, de escucharlo a Oscar y hablar y decir que para él el mejor disco es Peperina, y escucharlo hablar de la energía que tenía el grupo. Oscar, si bien fue el que menos habló, cada vez que habló dejó un concepto ahí en la nota. Y eso me parece que para lo que es el rock argentino, haber contado que él haya venido y que se lo escuche acá en la entrevista, me parece que ayuda mucho a saber lo que fue Serú Girán en su momento. Y que además, cuando yo te decía lo de Pedro, me parece que hubiera sido genial verlos tocar inmediatamente después en Democracia, no esperar al 92, ¿no? Me parece que hubiera sido, ahí ya entramos en otro terreno, que es lo que uno quisiera, las utopías y eso, pero hubiera sido genial que se volvieran a juntar en ese momento, porque creo que estaban muy afilados para tocar y creo que había buenas intenciones de los 4. Así es. Luciano, bueno, nos has dicho, después poco a poco te fuiste alejando de lo que es el llamado periodismo de rock, pero ¿tuviste oportunidad de volver a estar con Charlie o con Le Bon o con alguno? Sí. Yo hasta el año 2000 y algo fui a la casa de Charlie, lo conozco al hermano. Con Charlie tengo anécdotas maravillosas de ir a su casa y un día yo me había separado de una pareja que tenía y en la esquina de Santa Fe Coronel Díaz había 3 bares, ahora vuelve a haber 3 bares. Pero hay uno que yo paraba siempre, y yo tenía una ovejera en ese momento, y estaba muy triste y me fui a tomar una cerveza porque no me podía dormir, tipo 4 de la mañana con mi perra, ¿viste? Sí. El bar estaba abierto a las 4 de la mañana, estaba abierto toda la noche. Y en una de esas lo veo venir a Charlie, ¿viste? Y me dice, vení. Así, le digo, yo le señalo el perro.
Y nos vamos a la casa de él, y en la casa de él empiezo a tocar el piano un montón de canciones que él sabía que a mí me gustaban. Mirá. Y mi perra a los pies de Charlie, ¿no? O sea, y así, bueno, otra, más o menos a los 6 meses, lo invitamos con Fernando y con Fito a tocar en Cemento. Y entonces se les ocurrió a ellos vestirse de blanco los dos y fueron a tocar a Cemento, a 4 manos, canciones de los Beatles. Mirá. Así, pero se les ocurrió en el taxi. O sea, fue genial eso. Claro. Y bueno, Charlie en eso un fenómeno, me regaló grabaciones, fui a ver un montón de ensayos, o sea, pero siempre bien, ¿viste? Yo lo respeté mucho, lo respeto mucho, creo que es un tipo imprescindible en la cultura popular argentina. Sin dudas. Y creo que nos dio un montón de cosas y que por eso ahora hay que dejarlo tranquilo y que esté bien. No, y ahora esperar la lógica del Escorpión, ¿no? Que es lo que se viene. Exactamente, que celebremos que sigue sacando discos, ¿no? O sea, es muy importante. Así es. Que tengamos, si vos repasás, yo el otro día, por ejemplo, me pasaba de estar escuchando nueva música del Almo, de escuchar el disco con Mercedes Sosa y volver sobre eso, y a lo mejor no le dimos el valor adecuado que se merece. Uh-huh. ¿Entendés? A veces yo no soy muy amigo, si bien trabajé mucho con la historia y todo eso, pero me gusta mirar para adelante, pero a veces volver para tomar carrera es bueno, y escuchar esos discos en la maroma de cosas que hay ahora nos pueden enseñar algunas cosas que a lo mejor pensábamos que ya las sabíamos. Así es. Y yo creo que eso está bueno, volver sobre los discos clásicos del rock argentino, ¿no? Y es lo que vamos a hacer para cerrar la nota con Luciano. Vamos a escuchar, justamente porque se habla mucho en la entrevista de Peperina, no solo lo que decía Oscar Moro, de que era el disco donde más cómodo tocó, sino el que en general coincidían los 4 que era lo mejor de Cerú. Claro, es el disco que tiene mejor sonido. Encuentran a Michael Gilabert, la persona indicada para que Cerú tenga el buen sonido que se merecía. Y Peperina tiene eso, tiene muy buen sonido y tiene temas muy potentes. Uh-huh. Bueno, Luciano, te agradecemos mucho este rato para Radio Universidad de La Plata. Aquí en la ciudad ya se consigue la entrevista imposible, Una tarde con Cerú Girán, el libro de Luciano De Vito y Fernando González, autores de esa entrevista que parecía imposible. No les abrió grandes puertas en los medios finalmente, pero pudieron conocer... Pero todo llega de algún modo. O sea, me acuerdo de alguien, un jefe de redacción, que me dijo, pero si juntaste a Cerú Girán tenés que juntar a Led Zeppelin. Mamita. Por suerte ya no está en este plano. Claro. Pero me abrió otras puertas. Cerú me abrió otras puertas. Buenísimo. O sea, ese reportaje me sirvió en la carrera periodística para otras cosas y conseguir y sacar un aprendizaje de que menos mal que no me dieron bola en el rock. ¿Entendés? O sea, no es mal que por bien no vuelva, dice el dicho. Está bien, pero bueno, ya tenemos la entrevista imposible completa en este trabajo de Vademecum. Luciano, un abrazo grande. Un fuerte abrazo y gracias por la nota, la verdad que estuvo muy linda y gracias a tu producción también, que con un profesionalismo bárbaro me hicieron dar cuenta de Twitch, que no lo uso mucho, pero es una gran herramienta, veo. Así que muy agradecidos también por la difusión de los libros de Vademecum, que se lo merecen, porque es un sello maravilloso para todos los que nos gusta la música. Y a vos también por dejarnos pasar un fragmento del audio original de aquella entrevista. Por favor, un gran abrazo y a sus órdenes. Hasta pronto. Chau, chau. Luciano Di Vito, uno de los autores de lo que durante años se conoció como La Entrevista Imposible.